vamos a iniciar ya esta nueva actividad formativa sobre código deontológico y el nuevo código deontológico y los posibles temas fundamentales que aborda y cómo es su aplicación en la práctica diaria y todas aquellas controversias que puedan ir surgiendo. Para ello, pues vamos a tener al presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, y también a la vocal de la misma Comisión de Ética y Deontología Médica, la doctora María Vega Martínez Escudero. Pero antes de empezar ya a meternos en la harina de lo que es la jornada, contamos con la presencia, y agradecemos la presencia de nuestra presidenta, de la doctora Natividad Laín, la cual tiene la palabra. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, tanto los que estamos aquí como los que nos escuchan online en el canal de YouTube. Creo que hoy es una de las jornadas más importantes en nuestro colegio porque tenemos el lujo de tener un código de deontología absolutamente actualizado en el que hemos tenido la oportunidad de participar todos. Y además los ponentes de hoy han participado de una forma muy directa. En este último fin de semana hemos tenido unas jornadas autonómicas que también nos han dado la oportunidad de debatir sobre los aspectos fundamentales con charlas muy importantes y, por decirlo de alguna manera, esto es la razón fundamental de ser de nuestros colegios. Nosotros estamos aquí y tenemos la misión de cumplir el Código de Deontología, de darlo a conocer y de hacerlo una realidad en nuestra vida y nuestro quehacer diario. Por eso agradecemos la presencia, aunque presencial somos pocos, de tener la oportunidad de estas charlas y ahondar y plantear las dudas que nos puedan surgir al respecto con los ponentes de lujo que tenemos. Así que muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar al presidente del Colegio de Ávila y a la secretaria. Iba a decir viejos amigos, amigos de muchos años, ¿no? Bueno, vamos a hablar del Código de Deontología y quería decir, antes de nada, dos cosas. Una de ellas, he tenido el honor saben que el primer código se publicó, bueno, hay un antecedente anterior, pero realmente el primer código se publicó en el año 1978, el primero que podemos llamar código como tal, ¿no?, de obligado cumplimiento, que entonces todavía no lo era. Y después, el siguiente fue el año 1990. Bueno, en el año 1990 ya tuve la oportunidad de participar expresamente, pero en el 99, en el año 2011 y en el año 2020, que empezamos el actual, he tenido el honor en los siguientes de participar en las comisiones de redacción. Y les digo que es muy difícil poner de acuerdo, incluso para redactarlo, a los médicos que componíamos las comisiones de redacción. Muy difícil, muy difícil. El código, lo primero que hay que hacer es leerlo, por mucho que yo ahora insista y por mucho que les cuente en breve espacio de tiempo, lo que recomiendo es que se lea, por una razón muy sencilla, porque es de obligado cumplimiento y su desconocimiento no va a impedir que pueda ser sancionado si la falta que se comete contra el mismo es grave. Esto hay que dejarlo absolutamente claro. Como ha dicho la presidenta, el código es la razón de ser de los colegios. Esto yo creo que no lo tenemos lo suficientemente en cuenta. Sin el código ontológico, los colegios de médicos no tienen ninguna razón de ser, como luego veremos, porque quiero entrar en los antecedentes. ¿Por qué la necesidad del código? Mirad, aunque no nos guste reconocerlo, la verdad es que el ejercicio de la medicina nunca ha sido ni va a ser inocente. Detrás del ejercicio de la medicina siempre hay de todo, intereses, ideología, creencias. Por eso, como digo, nunca va a ser una actividad tampoco éticamente neutra. Las decisiones de los médicos en algunas veces pueden llegar a ser lo contrario a lo que realmente consideramos ético. Esta es la primera razón. Pero, ¿por qué esto?
porque lo hacemos hombres y mujeres que, aunque seamos licenciados en medicina o médicos en ejercicio, tenemos intereses de todo tipo, económicos, personales, de creencias, etcétera, etcétera. Y por eso es necesario una norma, y así lo reconoce la propia ley que nos lo permite, para podernos ordenar. Cuando está en juego la salud y la vida, que es cuando podemos intervenir los médicos, miren, cualquier influencia que podamos hacer los médicos adquiere una importancia capital sobre la salud y la vida, y en muchos casos las consecuencias son irreversibles. Por eso, necesariamente hay que prever estas situaciones, que es lo que realmente hace el Código. Y la segunda razón, y ya termino, cuando está en juego la salud y la vida también, la honestidad médica puede verse en entredicho. La honestidad médica no es algo que sea obligatorio, debería de serlo, pero la honestidad médica se presupone a los médicos, pero la honestidad médica con frecuencia, en función de la inseguridad que ofrece la medicina, que es mucha y que está cambiando a diario, y en función de intereses y decisiones que se toman, en función de lo que actúan otros, etcétera, etcétera, puede verse en entredicho. Por eso es muy importante tener un código de conducta que hemos consensuado. En esta ocasión, especialmente, podemos decir que entre muchos o entre todos, porque se ha dejado abierto a todos los colegios y a su vez los colegios lo han enviado a todos los médicos y los médicos han querido participar, y nosotros concretamente a la hora de redactarlo hemos revisado y considerado y discutido hasta 4.500 observaciones, propuestas que nos han llegado. Una vez que, por cierto, esas mismas propuestas habían sido en muchos casos cribadas por los propios colegios en el origen. Hay una cuestión que quiero mencionarles también, porque lo obviamos, lo decía yo el otro día en Cuenca, lo obviamos con muchísima frecuencia. Miren, el Código Deontológico no solamente nos permite el Estado redactarlo, veremos por qué, por esta ley, no por la Constitución. Creemos que la Constitución nos hace la colegiación obligatoria, pero lo que nos permite redactar el Código Deontológico, y no solamente redactarlo, sino aplicarlo y sancionar, es esta ley. Y les recuerdo que la capacidad de sancionar solamente es potestad del Estado. La capacidad que en este momento tenemos de sancionar a los médicos que incumplen el Código con algo que les puede condicionar la vida, incluso con la retirada de la colegiación, es una potestad delegada del Estado. Y es una potestad delegada del Estado por esta ley, que fíjense lo que dice, y viene a cuento de lo que dice, para que luego en el artículo 38.4, que ha planteado tantas controversias relativo a la eutanasia, tengamos en cuenta lo que dice. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, por cierto, una buenísima ley, aprobada en el Parlamento prácticamente por unanimidad, no sé si fue por unanimidad, ¿no? Dice lo siguiente: el objetivo es la mayor integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y a la mejora de la calidad de la atención sanitaria. Si esta ley, como veremos, nos permite redactar y que sea obligatorio el respeto al Código Deontológico e incluso sancionar con él, como es fácil suponer, no va a llevar esta ley la contraria a otra ley orgánica como otras que han salido. Es decir, una ley orgánica, evidentemente, que nos permite hacer esto, es para que la respetemos. Por eso el Código al final tiene la adicional primera que tiene. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, fíjense lo que dice, el artículo 4.2, obliga al ejercicio de la profesión sanitaria por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial, y que obliga a que las normas reguladoras de los colegios sean respetadas. Es la ley que nos permite, como digo, que podamos regularnos con nuestros códigos y que sean respetadas. Dice también en el artículo 4.5 que los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud de los ciudadanos a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente. Conforme a la legislación vigente. ¿Por qué digo esto? El otro día en Cuenca algún compañero preguntaba que por qué vamos a tener que respetar la ley. ¿Por qué la adicional primera del Código dice que no se puede castigar a ningún médico si cumple con la ley, aunque incumpla con el Código?
Bueno, pues es tan sencillo como que quien nos permite, en este momento hay países donde no se permite, que castiguemos a nuestros compañeros, incumplen un código que redactamos nosotros. Hay países donde no se permite que el código lo redacten. Lo tiene que aprobar el Parlamento, como son los franceses. Es una ley y la ley, lógicamente, no va a permitir que nosotros contravengamos la propia ley que nos permite, lógicamente, hacer lo que hacemos. Esto es de sentido común. Porque si yo soy el legislador y eso ocurre, lo que se me va a ocurrir a mí es, lógicamente, quitar esa posibilidad. Porque, insistimos, el único capaz que tiene potestad para castigar a los ciudadanos en España es el Estado. Nosotros lo tenemos por delegación. Bien, el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y, por lo demás, principios y valores contenidos, otra vez, en el ordenamiento jurídico y deontológico. Fijaros la potestad que nos otorgan y la fuerza que tiene esto. Bien, el Código de Ontología Médica tiene como base, sobre todo, la relación médico-paciente. Es un canto a la relación médico-paciente y a los derechos humanos. Una relación médico-paciente equilibrada. Hasta ahora, hasta hace 4 días, esto no lo era. Nos tiene que entrar en la cabeza que tomamos que tener decisiones que, aunque tengamos claro cuál es la decisión correcta, si el paciente no la quiere, hay que respetar en último momento lo que desea el paciente, porque sencillamente es su vida. En esto se fraguan los cambios que se han producido desde el 78 para acá. Es un seguro protector y una garantía social porque permite que la propia profesión vigile el comportamiento de ella misma. Se construye sobre un pacto entre la sociedad y los médicos. La sociedad nos permite, por medio del Estado, realmente aplicar nuestras normas y aplicar nuestra libertad de ejercicio en base a la ciencia o a lo último que ha dicho la ciencia, con libertad de prescripción, pero una libertad responsable. Y a su vez, los médicos nos comprometemos a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, que no es poco. Exige las mejores condiciones, lógicamente, del ejercicio profesional, porque si yo no exijo en el estado en el que vivo esas mejores condiciones, no estoy cumpliendo con el mandato de la propia ley. Por eso los colegios no somos corporativistas cuando nos quejamos de que las condiciones de ejercicio no son correctas. Para nuestro estado, para nuestro país, no son las mismas condiciones que si vamos de cooperación a un país del tercer mundo, esto es evidente. Bien, los principios en los que se baja el código son, en principio, los 4 principios fundamentales, que no me voy a extender en ellos, pero veréis cómo los desarrolla el código. Es un desarrollo pormenorizado de estos 4 principios fundamentales. Los 2 primeros los tenemos claros los médicos. Esto yo creo que los tenemos todos claros, lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es cuando hablamos de lo que interpretamos por justicia y lo que interpretamos por autonomía. La conducta que impone el código deontológico, la conducta a la que obliga, la conducta a la que se supone que espera de nosotros, es en principio un respeto escrupuloso a los derechos humanos. No hay más que leerlo de cabo a rabo y veréis cómo lo que defiende es todos los derechos humanos de principio a fin, lógicamente desde la visión de los médicos. Insta a trabajar en la exploración de lo más justo, y cuando decimos que insta a trabajar en la exploración de lo más justo, no está claro siempre hasta dónde debo de respetar o no respetar un momento determinado lo que dice la familia del paciente o lo que dice el paciente en función de qué condiciones. Insta a buscar lo más justo. Insta a buscar lo más justo entre la autonomía que manifiesta el paciente y el respeto que nos tenemos obligado a ella y lo que nuestra propia conciencia nos permite. Esto algunas veces es complicado. E insista también a encontrar la legítima autonomía de pacientes y de médicos. ¿Hasta dónde llega la autonomía de los médicos? Por ejemplo, cuando no se aplica todavía correctamente el consentimiento informado o cuando se minimiza el consentimiento informado porque creemos que está muy claro, ¿no? Por eso es muy importante encontrar esos límites que varían de unos pacientes a otros y de unas situaciones a otras. Y con respeto, lógicamente, a la ley y a los avances que la ciencia establece. Esto es en general lo que es el código. De los principios generales, ha de incorporar en su ejercicio el principio de justicia. ¿Por qué? Como digo, hasta ahora no nos habíamos dado mucha cuenta. Los médicos no habíamos introducido hasta hace 2 días el sentido económico en nuestras decisiones. ¿Por qué hay que introducirlo? Que algunos compañeros no lo entienden. Primero, porque forma parte de un mandato deontológico. Segundo, porque es la única manera de no gastar recursos que pueden ser retirados a otros que vienen después. Esta es la cuestión.
Es posible que a un médico, que a un paciente le podamos dar el mundo mundial, todas las pruebas necesarias y las que no son necesarias, las guapas y las feas, todas, para que esté contento, si esto fuera gratuito. Y luego hay otra razón, no hay una prueba médica que no tenga riesgos, de alguna manera, ninguna. Segundo, el artículo 6.5 dice deber y derecho de ejercer la profesión con autonomía profesional e independencia clínica. Esto es crítico a la hora de que sigamos tolerando quién nos ordena y cómo nos ordena nuestro quehacer. Guías, protocolos, supuestamente con mucha evidencia, con frecuencia están tocados o motivados por intereses ajenos a los de los médicos. Y saben ustedes perfectamente a lo que me refiero. Con pequeños matices. Un pequeño matiz de un indicador, de un índice que no corresponde a la realidad, nos hace a los médicos comportarnos en función de intereses de tercero, que habitualmente es la industria farmacéutica. Bueno, establece compromisos, como digo, canto a los derechos humanos, relaciones adecuadas con el paciente y sobre todo una cosa que es crítica, que yo creo que para mí sería una de las claves de todo el código, es respeto. Hasta ahora el respeto al interés del paciente lo determinábamos los médicos. Los médicos decidíamos qué era lo que más le convenía al paciente. Entonces respetábamos su interés, pero era el que interpretábamos nosotros. Claro, hay un pequeño matiz y es que sufrir y ver sufrir no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Interpretar el sufrimiento ajeno, incluso siendo médicos, hombre, hay una aproximación, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Por eso el que sufre, subjetivamente, él nos debe de decir qué es lo que quiere. Y esto los médicos no lo hemos asumido todavía bien. El paternalismo todavía es excesivo. Con la disculpa de que quiero hacer el bien, pero el bien que yo interpreto, no el que quiere el paciente. El respeto, cuando hablo del respeto, no me refiero al respeto de la educación, el respeto bien intencionado, el respeto a la hora de la cita, no, eso también. Me refiero al respeto al ser humano por el hecho de serlo, por la dignidad inherente que tiene todo ser humano, blanco, negro o medio pensionista, da igual. Y el respeto supone que si está en su sano juicio debemos, si es posible, con entusiasmo, ya que contravenga nuestros pensamientos, defender los intereses que él tiene. Esto es duro algunas veces, y yo lo digo por propia experiencia porque he sido un médico práctico. Algunas veces respetar lo que quiere el paciente, a pesar de haberle informado, a pesar de convencerle, intentar convencerle de que pudiera ser de otra manera, él quiere algo que no está en nuestra cabeza y nuestra obligación, y lo dice el código, al menos hasta donde llegue nuestra conciencia, es respetarle e intentar defender con entusiasmo la voluntad que tiene. Y esto no es fácil. Calidad y accesibilidad a los servicios y, por supuesto, seguridad. El respeto a la decisión informada. Esto es crítico. La decisión de poner término a la supervivencia artificial de un coma irreversible, fijaros cómo han cambiado las cosas, para aquellos compañeros que creen que es algo inmutable y que lo que dice el código vale para toda la vida. No, lo que dice el código lo decidimos 65 personas en la Asamblea General, de muchos y variados colores. Yo les aseguro que si hubiera habido 3 o 4 presidentes con características distintas, lo mismo el código hubiese sido con algunos matices diferentes en alguno de sus capítulos. Don Manuel, tú lo sabes como yo. Fijaros lo que, ojo en el 78, nos parecerá increíble. Leerlo con cuidadito. Mira lo que decía el 78. La decisión de poner término a la supervivencia artificial de un coma irreversible solo se tomará en función de los más rigurosos conocimientos científicos y con la colaboración de una comisión apropiada que autentifique y acepte la irreversibilidad del coma. Manda narices. El ensañamiento terapéutico garantizado por el código. Tela. Esto del 78. Bueno, así lo vivíamos. De aquellos polvos vienen algunos lodos, ¿no? Y las dificultades que hemos tenido, como por ejemplo, para realizar la sedación paliativa o terminal, como quieran, en su debido momento. No nos vamos a engañar en nosotros mismos, ¿verdad? Mirad, respeto a la vida y dignidad de la persona. El 38.1 dice que el médico tiene el deber de intentar la curación o la mejora del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para procurar su mayor bienestar posible y dignidad. Ley.
aun cuando de ello pueda derivarse el acortamiento de su vida. Es que es suya la vida. Claro, el concepto de respeto y de tomar y respetar la decisión, cuando encima pueda ser, imaginaros, de un amigo un ser querido, es complejo. Pues en esos momentos, bueno, nosotros tenemos ya resuelto el tema. Tenemos la capacidad de objetar en conciencia siempre que sea honesta y digna la objeción, no de oportunidad y porque convenga. Bien, fijaros, esta es la madre del cordero. Este fue el artículo que ha dilatado tanto la salida del código, que es el que yo digo que variará o no. Hay una cuestión muy clara. Para poder convivir entre nosotros con las disparidades que hay, yo en los 3 códigos en los que he participado desde el año 90, les aseguro que en ninguno he quedado satisfecho. En ninguno. Pero hay una cuestión. Hay que respetar la decisión final de la mayoría, porque es la única manera de convivir en paz. Para esto y para todo. Con esto quiero decir que guste o no guste, el código es el código de todos y estará mejor o estará peor para unos o para otros, pero hay que respetarlo mientras no cambie. Esta es la regla del juego. Estas son las reglas del juego. Si no, no podremos convivir y pasa lo mismo que con las leyes. Fijaros, el 38.4 dice que el médico no deberá provocar. Hombre, evidentemente, el médico en ningún caso provoca, solo faltaba que el médico se dedicara a ir provocando la muerte. Pero claro, dice además, que fue lo que se introdujo a última hora, ni colaborar. Bueno, aquí ya la cosa cambia bastante, porque va a haber compañeros que utilizando la ley, evidentemente colaborarán. Y esto es un matiz muy curioso y que yo simplemente lo someto a revisión. Yo, independientemente que hay que respetar el código, faltaría más, lo arregla la disposición adicional primera, pero de todas maneras se introduce una, digamos, una discordancia. Mirad, el médico que pueda objetar en conciencia para no cumplir con el deseo de su paciente, aunque lo atienda hasta el momento final de aplicarle su decisión de eutanasia, está perfectamente justificado y puede objetar en conciencia. Perfecto. Pero, sin embargo, el médico que, porque sus pensamientos, sus razones, por lo que vosotros queráis, decide aplicar la eutanasia, pudiera ser enjuiciado deontológicamente, aunque no se le vaya a castigar. ¿Es así? Esto realmente es una distorsión. Y aunque yo respeto lo que se ha aprobado, evidentemente no dejo de decir que esto es una pequeña distorsión. También se podría decir que aquel médico que cumpla con la ley no se le va a juzgar deontológicamente, pero evidentemente, tal y como está esto, se le podría juzgar, aunque no se le pueda castigar. Bien, luego si queréis, si hay alguna duda, podemos discutirlo. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa. Así estaba antes. Aunque digan algunos que no ha cambiado nada, sí que ha cambiado. El 38.4 era antes el 36.3 y decía que el médico nunca provocará. Ahora uno utiliza el término no deberá provocar. El lenguaje castellano es extraordinariamente rico. Si se hubieran quedado en no colaborar, pues lo dejáramos abierto y hubiera quedado mejor, porque hay, por ejemplo, el código catalán, esto ni lo menciona, con lo cual, ojos que no ven, pues nada, lo que sabéis, ¿no? La disposición adicional primera lo soluciona, pero sin embargo sigue quedando ese agravio y esa diferencia que hay entre que el que no cumple por razones de conciencia no pasa nada y sin embargo el que cumple puede ser enjuiciado, aunque nunca se enjuicia, porque así estaba el 36.3 con el aborto, llevamos más de 2 millones de abortos y aquí no ha pasado nada. Luego hay otra característica, que este artículo no es muy eficaz. No es muy eficaz. Yo sí estoy de acuerdo en que se diga que el médico jamás provocará la muerte por su cuenta, porque el médico no provoca la muerte por su cuenta en el caso de la eutanasia. Lo que hace es respetar una decisión fundamentada que permite la ley, que son cosas distintas. Bien, vamos a dejarlo ahí, pero yo creo que esto hay que dejarlo claro, dejar las mentes abiertas y luego que cada uno se posicione como le dé la gana y como quiera y como le permita su propia conciencia. Bien, respecto al secreto de intimidad y confidencialidad, esto guardar y hacer guardar el secreto toma ahora, en los tiempos que corren, con la creación del espacio europeo de datos sanitarios, una relevancia especial. Yo digo que la intimidad y los hijos no se le pueden dejar a nadie. No se le pueden confiar a nadie. Ni los hijos ni la intimidad se le pueden confiar a nadie. Ojo, ni siquiera lo que antes se confiaba, que es las instituciones incluso religiosas. A nadie. Tus hijos es tu responsabilidad.
y tu intimidad también. Pero es que ahora se agrava lo de la intimidad. ¿Por qué? Porque a la intimidad ahora, en los datos sanitarios, se incorporan los datos genéticos. Con esa obligación que teníamos con la intimidad, ahora se agrava, porque los datos genéticos no solamente nos condicionan a nosotros, sino que condicionan a la descendencia. Bueno, pues el código actual, que luego hablaremos un momentín de ello, ya esto ya nos ha superado, ya tenemos que revisarlo pero inmediatamente, porque lo que está ocurriendo con el espacio de datos sanitarios nos tiene superado lo que teníamos previsto ya en el propio código. Fijaros lo rápido que va todo. El secreto médico solo puede ser alterado con discreción y exclusivamente en los casos tasados, que vienen perfectamente tasados, que son 10 en el código, donde destaca, pues yo qué sé, las declaraciones obligatorias por zonas de enfermedad, etcétera, etcétera, la autoridad, etcétera, etcétera. No vamos a quedarnos ahí. De las relaciones con los médicos con sus pacientes, las quejas de los pacientes, y no digo cuando llegue el momento que se ha discutido tanto de objetar al deseo del paciente a recibir eutanasia, las quejas de los pacientes y el que nos lleven a contraria no puede ser nunca un motivo que afecte a la calidad de nuestra atención, en ningún caso. Esto hay que dejarlo claro. Yo creo que ya está bastante claro, eso lo tenemos todos muy claro. Hay que atender al paciente hasta el momento concreto donde lo que tienes que hacer ya no te lo permite tu conciencia. Pero hasta ese momento hay que seguir atendiendo al paciente y sobre todo a su familia, ¿no? Muy importante. La información al paciente no es burocracia. La información al paciente, sobre todo el consentimiento informado, no es rellenar un papel. Aquí, por experiencia, en la Comisión Ontológica de Toledo nos hemos encontrado con algún caso de algún compañero muy maduro, muy maduro, que no sabía que el consentimiento informado no se puede hacer así. De, oye, mira, fírmame aquí. Sobre todo cuando puede tener consecuencias, ¿no? Debe de evaluar la capacidad del paciente, es muy importante el deber de evaluar la capacidad del paciente. La información debe ser completa y comprensible. Fijaros que cuando le decíamos al paciente, los médicos de cabecera en esto, digamos que tenemos una cierta experiencia. Le decíamos al paciente algo y el paciente le preguntaba, ¿se ha enterado usted? Y entonces el paciente te hace así, porque nunca te hace así, siempre te hace así. Como hacían aquellos perritos que poníamos en la parte de atrás de los coches que se iban todo el rato moviendo, pues igual. Es que esto no vale. Hay que explicarle, decirle, a ver, dígame usted que ha entendido. Porque si no ha entendido bien y es crítico, su tratamiento puede ser tremendo. Y entonces hay que pedir ayuda, ¿no? Es decir, hay que hacer el feedback comprensivo porque si no, no sabemos si la información es completa, si es comprensible, si es ponderada y si es prudente. Y lo de ponderación y prudencia se refiere a que no podemos entrar a saco cuando queremos dar una noticia que es mala y entrar a saco porque hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad tolerable. Hay que decir la verdad que quiera el paciente. El paciente puede querer conocer la verdad al medias, conocer la verdad un poquito, o no querer conocer nada. Esto es posible. Y eso hay que gestionarlo. Se llama gestión del paciente, que no la gestión de los servicios sanitarios, gestión del paciente, que tiene mucho también de la otra gestión, pero constará la historia clínica y la comprobación de su comprensión. El hecho de que se entera lo que le vamos a hacer y que lo ha entendido, ¿no? Sobre la historia clínica es muy importante lo que dice, ¿no? Debe facilitar al paciente que lo solicite o a quien esté autorizado la información contenida. Esto también nos fastidia muchísimo. Los servicios de documentación y los servicios sanitarios públicos o privados deben saber que la información de un paciente tiene derecho a reclamarla. No tiene derecho a los datos subjetivos que ponen los médicos en esa carpetilla de las notas. Eso no. Ni tampoco al pensamiento que tiene el médico, solo faltaba. Pero sí a lo que consta como datos objetivos en los espacios de la historia clínica. Entre los 16 y los 18 años, también lo explica muy bien el código, tienen derecho al secreto, igual que los mayores, exactamente igual, incluso ante sus padres. Gestionar esto es muy complicado, es verdad, pero porque sea complicado no lo podemos minimizar. Nos pueden denunciar y vamos a perder si a un menor de 16 o 18, digo menor de edad, porque entre los 16 ya se supone que es un menor maduro, y entre los 18 y 18 años tienen derecho a que se respete el secreto y el médico debe respetarlo, a no ser que se trate de una situación de riesgo grave para la vida de ese paciente y no pueda él responder ante el mismo, ¿no? Relación del médico con sus pacientes también, el derecho del paciente a no ser informado, lo he mencionado antes, que es muy importante. Esto ahora no está de moda, pero es así. Hay pacientes que quieren que no se les informe, que no quieren saber nada. Y ya está.
Relaciones con los pacientes, por ejemplo, transmitir datos de gravedad con delicadeza, ponderación, siempre y la oportunidad adecuada. Bueno, estas son cuestiones que no me voy a detener más. El consentimiento será habitualmente verbal. Puede ser verbal, siempre y cuando se deje consentimiento, esto registro en la historia clínica. Pero será por escrito, sí. Las medidas siempre, ojo, si las medidas suponen a criterio médico un riesgo significativo. Y si no lo es para ese médico, no, es que para mí no suponía un riesgo significativo. Hombre, hay cuestiones que sabemos perfectamente que otros médicos van a tipificar siempre por consenso que un dato es significativo, que una intervención es significativo, aunque el autor que ha fallado diga que no lo es. Por eso también el código hay que interpretarlo, ¿no? Las intervenciones quirúrgicas, por supuesto, y las pruebas diagnósticas o terapéuticas invasivas. Historia clínica y documentación. Acceder a la historia clínica, que hoy día es un vicio que tiene la gente, no se ha cuidado lo suficiente y hay que reconocerlo, que seguimos haciendo oídos sordos, a no ser que alguien transmite una queja formal y se presente el juez por el medio. El entrar en historia clínica sin ningún motivo sigue siendo una asignatura que debemos de intentar revisar. No se puede entrar en una historia clínica si no tienes nada que ver con ese paciente. O si fue paciente tuyo un día. Yo sé que hay matices, ya estoy mirando a la presidenta, ya hay matices y matices. Bueno, pues ante esos matices, que quede claro que si no tenemos intervención que hacer, lo tenemos mal, ante un juez. Pero ante un juez está muy claro, no hay otro en el paciente, o sea, no hay mucho que discutir. Pero ante el código también. Si no tenemos nada que hacer y ha pasado nuestro tiempo, no hay nada que intentar husmear ni por curiosidad. Dice, no, es que quiero saber si se murió o no se murió. Pero sí, hombre, si ya hace 2 meses que no lo vistes, que no lo has actuado tú con él. Mal asunto. Historia clínica y documentación. Si el paciente o su representante legal les pide la cancelación de datos de su historia clínica, hay que advertirle de los riesgos que conlleva y las consecuencias, pero se puede hacer. Hay que hacerlo. No es deontológicamente aceptable eliminar datos si se perjudica al propio paciente, a los profesionales o a terceras personas, pero por razones exclusivamente de salud pública. Por ejemplo, un paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa grave. Ahí no hay tutía. ¿Por qué? Igual que también no se debe guardar la confidencialidad y el respeto cuando una enfermedad infectocontagiosa puede contagiar a la pareja o a un tercero. Si no se lo quiere comunicar, estamos obligados a comunicárselo. Son excepciones, lógicamente, aquellas en relación al deber de secreto y esto en relación a la retirada de datos de la historia clínica. En cuanto a la seguridad del paciente y el bienestar del paciente, tienen prioridad en todos los actos la seguridad y el bienestar, ¿no? La mejora de la calidad asistencial exige la búsqueda, identificación y notificación de los incidentes. Esto ya también es para nota. Supongo que para una época mucho más avanzada, supongo que cambiarán algo las cosas para que la comunicación de incidentes y efectos adversos, que hasta ahora nos pueden resultar incómodos decirlo, lo podamos decir. Por cierto, tranquiliza mucho hablar de tus propios errores. Cuando hay 2 médicos juntos solamente hablan de sus éxitos. Es así. Y lo hacen y si son más de 2, hablan habitualmente de los errores del que no está presente. Esto, sí, fuera de broma, pero esto es así, ¿no? O suele ser así con cierta frecuencia. Alivia mucho comentar los errores, porque alivia mucho la conciencia. Cuando has cometido errores, que el error, pues hombre, es humano, no es intencionado nunca, ¿no? Bien. Respecto a la generosidad, en cuanto a la gestación por sustitución, no puedo pasar de mencionar exactamente esto. La gestación por sustitución es deontológicamente repudiable, no solamente rechazable, repudiable. ¿Qué es lo que hace el código? Pues igual que tenemos otro montón de actividades que la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida regula, creemos que en algún momento puede ocurrir, con situaciones muy excepcionales, que haya una gestación por sustitución altruista, es decir, que no haya ni el más mínimo interés y que sea pues, de un pariente o de una gente próxima a otro por razones perfectamente justificadas. Y entendemos que como eso puede ocurrir, lo dejamos previsto. La gestación por sustitución altruista, que debe siempre ser valorada por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, como hacemos con tantas cosas, ¿no? Bien. La atención médica dirigida a la orientación sexual, la identidad de género y la fertilidad debe ser respetuosa y buscar el mayor beneficio del paciente. Esto hoy día, cuando se emplean tantos recursos
para sacar adelante deseos que tienen poca salida por la vía natural, digamos que requiere poner especial atención, ¿no? Debemos de participar también en la detección y erradicación del abuso y la violencia sexual y de género. ¿Por qué? Especialmente los médicos de cabecera, los médicos de primaria, tenemos una posición privilegiada para enterarnos de lo que ocurre. Lo que ocurre es que cuando nos enteramos vamos a hacer dos cosas. Mojarnos, como cuando entramos en el agua, o sencillamente secarnos con la toalla. Entonces, lo que obliga el código es que hay que mojarse. Es decir, la detección de violencia de cualquier tipo intrafamiliar y sobre todo sexual y o de género, y sobre todo cuando hay riesgos por el medio contra la más débil, que suele ser la mujer, o los niños ahora, hay que participar, hay que mojarse, hay que entrar, hay que comunicarlo, en su caso, oportunamente. En pacientes, como digo, especialmente vulnerables. También lo recoge el código. Y después, en relación a esto, también lo recoge, fijaros que nos fijamos en la violencia atenta contra la salud y la dignidad de las personas en cualquier caso. Es verdad que hoy llama mucho la atención la violencia de género y la violencia contra los niños, pero no podemos olvidar la violencia contra los mayores, porque la violencia también es esta violencia. Una cosa no excluye la otra. Que hay que prestar especial atención a la violencia de género, evidentemente, porque es muy frecuente y porque tiene consecuencias que todos conocemos indeseables. Pero, sin embargo, la violencia de todo tipo, el médico, que suele ser el primero que se entera por las consecuencias de la propia violencia, debe tener una posición, lógicamente, dispuesta a denunciarlo, ¿no? Lógicamente, lo de prestar la atención y proporcionar a las víctimas y a sus familiares la confianza, apoyo, información y orientación adecuada también es obligación, ¿no? Debemos de cumplimentar de forma veraz y objetiva y prudente los documentos médico-legales, por ejemplo, el certificado de defunción. Por ejemplo, se refiere a todos los documentos médico-legales o al parte de lesiones, ¿no? Si llega el caso, ¿no? No participarnos en ninguna actividad que signifique una manipulación de la voluntad del paciente. Esto también los médicos de primaria sabemos algo de esto, ¿no? Muy importante, ¿no? Ojo con los médicos, los internos los internos en prisiones, ¿no? Las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos que tenemos los demás ciudadanos que estamos libres, los mismos. Y no podemos ajustarnos a estereotipos cuando valoremos sus quejas. Sabemos perfectamente que están en situaciones muy especiales, pero hay que hacerles caso y atenderles. Luego, resultado de la investigación, se informará adecuadamente. Las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos a todos los niveles que tenemos los ciudadanos normales. La contención física o farmacológica, tan frecuente y en la época de la pandemia parece ha sido que demasiado frecuente, es una limitación de la autonomía que debe constituir, en principio, es rechazable, salvo excepciones muy concretas que hay que justificar. Esto hoy día sigue siendo una asignatura que hay que atender. Es muy cómodo sujetar a un paciente, sujetarlo físicamente, porque es muy cómodo, pero no puede hacerse de forma significativa, porque convenga que garantizar que lo mismo no se levante por la noche y salga de la habitación. No, esto no puede ser. Así, por esa razón solo no. Bueno, lo dejamos ahí. En relación a la telemedicina, es muy rico el código, yo creo que merece la pena echarle un vistazo, no me voy a extender, que ya creo que me estoy pasando. Dicen que lo que venimos a decir es que nunca va a sustituir, en algunos casos, a la consulta presencial, pero sí que es verdad que puede ayudarnos mucho en muchas situaciones donde puede ser perfectamente reemplazar a la consulta presencial. Y sobre todo también en situaciones de dudas, pues por ejemplo en zonas de dispersión donde el paciente tiene dudas y donde le supone un esfuerzo extraordinario acercarse a ver al médico o acercarse a una consulta. Una consulta telefónica o una consulta por videoconferencia, y hoy tan fácil con el WhatsApp, puede ser absolutamente tranquilizador y puede resolver un montón de problemas de un día para otro. O por ejemplo una duda ante una posología que el paciente tiene dudas. Pero ¿cómo me dijo que le diera esto? Que no lo entiendo bien en lo que he escrito, Bueno, por cierto, hay que escribir clarito. Esto me lo digo yo todos los días desde hace 50 años, pero no hay manera, chico, no acabo, ¿no? Registraremos en la historia clínica el medio de telemedicina que hemos tenido, por razones obvias. Si alguien nos consulta algo por teléfono, primero dejar constancia de que realmente es quien es,
porque puede ser que estemos haciendo una consulta de telemedicina y si no le vemos la cara, estemos hablando con una persona, por lo que sea, que no es la misma que pensamos que es. Y tampoco es correcto tomar decisiones por teléfono sobre hechos que no puedes constatar simplemente porque el paciente asegura que no quiere venir a consulta. Hay un caso muy curioso de un problema cardíaco serio, descrito de aquella manera por el paciente, donde el médico creyó que el paciente lo describía como era el que se quejaba y parece que no daba importancia, pues evidentemente no lo hizo venir a la consulta. El problema es que era un infarto. Y si tú no dejas constancia de eso en la historia clínica, puedes tener problemas y deontológicamente es criticable. Y deontológicamente es criticable, aunque luego haya que hacer un acto de fe porque efectivamente tenía buena intención, pero no lo has dejado constancia en la historia clínica de que efectivamente el paciente no quiso venir a la consulta porque minimizaba sus síntomas. Esto yo sé que es duro, pero que es entendible, pero lo primero que hay que hacer es cumplir con eso. Registra la historia clínica, las tomas de decisiones que tengas y si no lo haces inmediatamente, a la posteriori, si tienes una consulta por telemedicina o teleasistencia. Fijaros lo que dijimos de la inteligencia artificial, que ya, bueno, queda como una broma. Esto ya no es ni suficiente ni por aproximación, hay que dar una vuelta pronto. Decir que la solución es fácil, no hay por qué cambiar el código, sino provocar una declaración de la Asamblea General que tiene, como dicen las adicionales finales, tiene el mismo valor que un articulado del Código Deontológico. Todas las versiones del Código Deontológico y en la actual, el artículo 2, consta un mandato que es claro. El artículo 2. Desde siempre, desde el año 78, consta que debemos de difundir el Código Deontológico. ¿Y qué se entiende por difundir el Código Deontológico? ¿A quién va dirigido el Código Deontológico? ¿Solamente a los médicos? No. Es un compromiso con los ciudadanos. Y no hay compromiso con nadie si el otro no la conoce. Luego, la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con el mandato del artículo 2 cuando los códigos deontológicos deberían de estar en la sala de espera de los centros sanitarios? Pues yo creo que no, porque los ciudadanos no lo conocen. No saben lo que les ofrecemos, lo que nos comprometemos los médicos con ellos. Y yo creo que no, visto lo visto ya desde la experiencia, yo creo que no tendría nada de particular. Probablemente poner en valor el que se salva de que la gente no conozca esto es aquel que lo mismo no se comporta adecuadamente. Por los demás no tenemos que tener ningún reparo, ¿no? La OMC tiene entre sus objetivos primordiales la promoción y el desarrollo de la ontología médica. Por eso el dedicarnos a difundirlo sería absolutamente importante. Y bueno, nada más. Podría haber mucho más, pero yo creo que ya llega, ¿no? Yo creo que ya llega. Aunque muchas gracias. Yo lo que voy a contar un poco es la parte práctica, ¿no? Que es lo que hacemos cómo nos llega el caso y cómo lo resolvemos. Entonces, bueno, primero el procedimiento, la denuncia llega al Colegio de Médicos. A ver si es así, como... No, pues me he confundido. Vale, perfecto. Entonces, la Junta Directiva del Colegio de Médicos recibe una denuncia y en base al artículo 53.3 del vigente estatuto del Ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos de Toledo, relativo a los principios generales del régimen disciplinario, que dice así: la potestad sancionadora corresponde al Pleno de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Toledo, que deberá recabar necesaria y previamente informe reservado de la Comisión de Ética y Deontología Médica. Y atendiendo al escrito de reclamación, lo que hace es remitirnos el caso a la Comisión Deontológica con la documentación que ha recibido para que nosotros estudiemos el caso, lo analicemos y elaboremos el correspondiente informe. Entonces, bueno, la realización de un informe por parte de la Comisión, muy importante esto, no constituye propiamente un procedimiento disciplinario. Su finalidad es constatar si las actuaciones que se han desarrollado por los profesionales que han sido denunciados en los distintos procesos asistenciales se ajustan o no a la buena práctica médica, en lo que respecta al cumplimiento de las normas que establece el vigente Código de Deontología Médica de la Organización Médico-Colegial, aprobado en diciembre del 2022. Entonces, siguiendo con esto, nosotros nos reunimos, los miembros de la comisión, luego hablaré un poco de lo que son las actividades de la comisión. Nos reunimos los miembros, se hace una lectura del caso que tenemos y se hace un primer análisis deliberativo. Comentamos un poco
que nos parece que pensamos cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, por acuerdo unánime de los miembros de la comisión, que eso es verdad, que nuestra comisión funciona muy bien, hay poca gente que piense de otra manera. Cuando tenemos un caso, somos todos bastante uniformes a la hora de plantearnos los casos. Se designan 2 responsables de la elaboración, que son los que van a elaborar el informe preliminar. Y tras su aceptación por parte de los 2 responsables, manifestando que no hay ningún conflicto de intereses ni ninguna incompatibilidad para la aceptación de la designación, pues yo qué sé, pues que sea un médico residente y que no pueda, y su tutor, que estuviera en la comisión, que le conozca pues por otras vías, que haya trabajado con él. Entonces, pues evitamos que tengan ningún tipo de relación con ese informe. Entonces, la metodología que aplicamos es, primero, se solicita una respuesta por escrito a la denunciada respecto a las alegaciones de la denunciante. Nos vuelve otra vez a contar qué es lo que piensa ella ante la denuncia que hemos recibido. Solicitamos acceso a datos clínicos para poder calificar los hechos, es decir, si es posible, pues entramos en las historias siempre con permiso y apoyándonos un poco, pues también, pues que dentro de nuestra comisión también hay gente que está muy bien relacionada con gente del hospital, con profesionales. Y bueno, de todas maneras, el permiso lo tenemos que pedir. Revisamos toda la documentación que tenemos y, si precisamos, porque está incompleta, solicitamos una entrevista con la denunciada. Entonces, esto también se hace por una vía totalmente normalizada, que es el presidente de la Comisión Deontológica, aquí presente, mediante un escrito dirigido a la denunciada, le cita a comparecer para una entrevista en la sede del Colegio de Toledo. Lo hace el secretario del colegio, y lo hace por vía mail y en otras ocasiones nos ha pasado también que, bueno, no se presentan pues porque no lo han recibido, porque no lo han leído, entonces utilizamos el burofax. Y así, bueno, pues se lo presentan la citación en la puerta y no pueden negarse a que, no pueden decir que no ha sido recibida. Que comparezca la denunciada es con el fin de responder a los hechos que a continuación se relatan y poder emitir un informe a la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Toledo. Se le hace ver que esto no tiene ningún, como hemos dicho antes, ¿no? Que no tiene ninguna medida disciplinaria, que simplemente es aclaratoria. Dependiendo del caso denunciado, pues así serán las actuaciones, las entrevistas que necesitemos con diferentes profesionales, gerentes, directores médicos, tutores de residente, todo lo que nos pueda aportar luz al caso a deliberar. Toda esta información recabada nos ayuda en el abordaje de una valoración deontológica. Para esta valoración, los miembros de la comisión responsable del caso han tenido en cuenta los aspectos del Código Deontológico Médico, actualmente vigente en relación con el articulado correspondiente relacionado con cada caso. Si ha sido mala relación, un paciente que tiene una queja de un profesional, si hay 2 profesionales que no se llevan bien y tienen conflictos en el servicio, si es un preso que se queja de la atención que recibe en la cárcel que no es la adecuada. Bueno, pues según lo que sea, vamos viendo un poco qué artículos vulnera, ¿no? Y una vez elaborado el informe provisional, se remite al Pleno de la Comisión Deontológica del Colegio para valoración y discusión. Los 2 profesionales que han estado trabajando, lo ponemos otra vez en contacto al Pleno nuestro, lo discutimos y así se deciden también una serie de propuestas dependiendo de cada caso. Este informe que nosotros elaboramos se lo emitimos de nuevo a la Junta Directiva, que es la que tiene que dar respuesta a la denunciante, pues un poco pues también con las decisiones que nosotros hemos tomado. Y ahora lo que os voy a poner es un poco, a ver si lo veo sin que tengas que venir. Esto lo cierro, sí, espera. Lo tengo aquí. Aquí, un momento. Vale, y esto he aprovechado un poco que tuvieron una reunión en Cuenca a nivel autonómica, ¿no?, de Castilla-La Mancha, y bueno, pues presentaron un poco un balance de la actividad que había habido durante 2 años, del 2021 al 2023, de la comisión. Bueno, deciros que la composición, el presidente, el secretario Rafael Peñalver, que es el que tenía que haber estado, que no ha podido venir, y luego, bueno, pues prácticamente los vocales médicos de familia, en cuidados paliativos,
médicos de familia, prácticamente todos en activo, menos yo que estoy jubilada, y todos los demás son médicos de familia, pero pues está muy bien porque hay gente que está haciendo todavía la residencia, hay gente que ya lleva muchos años trabajando y ha tenido contacto también con otras comisiones, hay gente, en general, son toda gente muy motivada, muy activa, muy predispuesta y con muchísimas ganas de que esto funcione, ¿no? Yo es la segunda vez que pertenezco a la comisión y la verdad que mi experiencia es muy positiva. Estas son las reuniones que ha habido en este periodo, programadas 10, extraordinarias pues cuando hay algún caso urgente que haya que ponerse a trabajar de inmediato. Hemos pasado ya de las presenciales a videoconferencia, la verdad que es que ya, bueno, pues pocos hacemos presenciales, ya nos hemos acostumbrado y funcionan bien. Bueno, alguna vez pues que no funcione, que alguien esté a lo mejor fuera y que Internet no le funcione bien, pero por lo general podemos hacerlas. Actas de las reuniones en ese periodo se han hecho 51. Ese 27 no sé a qué corresponde, Juanjo. Ese 27 que está ahí medio corrido, es que esto como me lo ha pasado Rafa, bueno, no sé. Y luego, telemáticas, 28. Bueno, en general es para que veáis un poco, pues que hacemos una vez al mes, hacemos una reunión, extraordinarias cuando necesitamos, y más o menos la asistencia a las videoconferencias suelen ser, pues a lo mejor faltan dos, pero por lo general estamos todos. Las reuniones programadas son convocadas con un orden del día previo que es remitido con al menos 10 días de antelación por el oficial del colegio de Toledo y siguiendo las instrucciones del presidente. Y en todos los, bueno, llevamos un modelo del orden del día, leemos siempre y aprobamos el acta de la sesión anterior. Después informa el presidente de la comisión, pues no solamente de casos que tengamos pendientes, sino bueno, pues de cosas que nos interesen, ¿no? Desde noticias, otro tipo de reuniones que haya tenido, que tengan siempre que ver un poco con nuestro trabajo. Informan los miembros de la comisión también de los casos que tenemos y bueno, pues analizamos la situación de los últimos casos y los acuerdos que vamos a adoptar, que es lo que hemos dicho antes, la repartición del caso, cómo se va a hacer y hasta que se termine. Y luego, bueno, las actividades que tenemos, aparte de las sesiones, hemos hecho actividades docentes, se ha presentado el código deontológico en hospitales, en centros de salud, también se han presentado, que han sido bastante participativas. ¿Qué más hemos hecho? Hemos presentado también, hemos presentado aquí libros, ¿no? No sé qué más cosas hemos hecho. Bueno, efectivamente, y luego sí que hemos hecho, un miembro que está la médico que está en paliativos, pues hizo un folleto en PDF sobre la aclaración conceptual de situaciones al final de la vida, con terminología, que eso sí que se puede rescatar. Y luego un control de síntomas de agonía, que también está muy bien, y eso también está en PDF, ¿no? Que se puede presentar para que se distribuya. Y en un principio, pues nada más, tenemos un grupo de WhatsApp que es muy activo. La verdad que no nos da tiempo prácticamente a ponernos al día de todos los documentos que colgamos, pues muchos de la Asociación del Medicamento Justo, de todas las, bueno, de muchísimas noticias y de muchísimas cosas que nos interesan. A periódicos digitales. Y luego, pues también, por ejemplo, el libro que presentó Antonio Blanco, que está en formato digital, pues la verdad que nos ha servido también pues para tener una información. O también hay otro libro que presentó Batit también, que también está en PDF. Y bueno, pues eso, pues cualquiera que tenemos información nos lo vamos pasando. Y luego, pues cosas que vayan surgiendo. Gente que está en hospitales, pues cuando hay algún interés, pues también nos lo comunican, ¿no? Y en un principio, pues ya está. Así que... Bueno, preguntas o comentarios, los que queráis. Se trata... Sí. Ay, espérate.
Sí, hay veces que sí. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, sí, pero nosotros nos llega lo que nos llega. Pero hablando con el secretario, y hay veces que llegan cosas que no tienen fundamento. Claro, no todo. Algo, claro, ellos nos pasan lo que tiene un poco de sustancia. Claro, pero hombre, es que hay cosas, vamos a ver, cosas que son tonterías que no tienen caso, ¿no? Que no hay caso, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, laborales, pues como comprenderéis. Claro, 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 eso. Más cosas. Pues ahora que tenemos, que creo que abiertas, ahora, no, de que va de años, eso ya no, yo no me lo sé. Nosotros hemos hecho en el periodo este 50, pero porque claro, esto es crear la necesidad, nos llega últimamente también denuncia de la propia administración, o por ejemplo quejas de comportamientos de la medicina privada, concretamente del hospital que tenemos privado aquí, han llegado quejas, por cierto, alguna con trascendencia nacional, que fue derivada a la Comisión Central de Odontología porque creíamos que nos afectaba a todos. Y son unos áreas, los procedimientos de Quirón. Entonces, podemos tener, hemos tenido 50, pues me parece que llevaremos 7, 8, 9 este año, no sé. Luego algunas duran más de la cuenta, porque algunos casos son muy complejos, los de mala presión complejos y tardamos más, ¿no? Pero es que tiene menos gente, ¿eh? No. El problema está en que hay que intentar pensar en los plazos para que tengan validez. Si nos saltamos los plazos, automáticamente puede haber luego una crítica deontológica, pero quedan incapacitados. Y esto hay que tenerlo muy, muy presente, ¿eh? ¿No hay otro? Pues toma. Pues toma. Pues a ver, más preguntas. A ver, ¿tú quieres hacer más preguntas? Bueno, la segunda pregunta, es que no se me va a acordar todas. La segunda pregunta era que he visto que teníais MIR en la comisión deontológica y todas son por curiosidad y un poco por comentar. ¿El MIR está con unas características especiales o está como un componente más? Porque nosotros tenemos un MIR, pero le tenemos como becario. Entonces, no sé si era esa pregunta, saberlo, sí. Vale, es que no me acuerdo cuál era la otra. Va por ahí andando. Sí, la otra era que en muchos casos hay que informar, la parte denunciada tiene un abogado, el abogado escribe, hay plazos, hay que mandar informes pues con un fundamento jurídico, por así decirlo. Y yo quería saber hasta qué punto los servicios jurídicos del colegio intervienen en la elaboración de informes, en el seguimiento del caso. O sea, qué tipo de relación hay para llevar a cabo este trabajo. Y la última, lo siento muchísimo, se me ha olvidado. Ya si me acuerdo después la digo.
Yo, hombre, un poco arrimando el ascua a la sardina. Ahora yo formo parte de la Comisión Autonómica de Eutanasia. Entonces, el código se aprueba en el 22, con una ley ya vigente. ¿Por qué no se utilizó una coletilla haciendo referencia a la ley para que se salvaguardara los casos contemplados en la ley de la colaboración? Es decir, yo sé que ¿por qué no se aprovechó que el Pisuerga ha pasado por Valladolid cuando teníamos ya un soporte legislativo para haberlo incluido en el Código Deontológico y así dar como mayor respaldo a los facultativos que quisieran ser médicos responsables, porque tenemos problemas para la aplicación? No sé, es una reflexión en voz alta, a lo mejor. Y mi última pregunta era la relación cuando hay que elegir, me imagino que tendréis vosotros como en nuestro colegio, que la figura del instructor, del médico instructor. Entonces, ¿cómo hacéis la elección de este médico instructor? Porque es muy difícil, muy complicado. Entonces será mi cuarta y última. Perdón por abusar de su tiempo y muchas gracias. Aparte de las que ha dicho, buenas tardes primero, aparte de las que ha dicho Begoña, me gustaría preguntaros o preguntarte un tema muy importante bajo mi punto de vista en el Código Deontológico es la relación entre los profesionales. Cada vez la experiencia, por lo menos a mí me lo demuestra, cada vez más deteriorada. Quizás sería conveniente puntualizar más sobre esa relación. El tema de los MIR, hemos escuchado miles de veces que la deontología se ocupaba en los colegios los raritos. Se ocupaban en los colegios los raritos. Los que se dedicaban solamente, y siempre era lo mismo, y no había relevo. Nosotros creemos que la deontología debe de estar presente, pero como el pan nuestro de cada día, desde el principio hasta el final. Y por eso incluimos en su momento, que esto ya tiene historia, a los médicos, a los estudiantes de medicina en el Consejo, que sabéis que tiene la sede y que además vaya hombre, esto por olvidarse apagar, y que además participan de las actividades de la profesión. Es decir, lo que hemos hecho en Toledo es que primero incrementamos el número de miembros de la Comisión Deontológica, que había 5, porque hay que dar juego y hay que introducir sobre todo gente nueva para que cuando nos vayamos los viejunos pues podamos ser sustituidos. Y porque además, como yo soy médico rural, lo vais a entender, a capar se aprende capando, dicen los del pueblo, ¿no? Pues es que los médicos residentes, que son médicos ya y que tienen las mismas responsabilidades y que van a ser enjuiciados, no tienen ninguna razón de que si pueden ser enjuiciados no estén presentes en aquello sobre lo que precisamente van a hacer. Pero es que hay otra, y es que son los que nos van a ayudar a introducir esa sustancia en los compañeros suyos. Por ejemplo, se ha olvidado a Vega, pero también hay todos los años un concurso de casos clínicos deontológicos para los residentes, que además les damos dinero, se dan premios en monis. Le damos una estructura para que sepan cómo hacer el caso y luego los valoramos y fallamos el premio, ¿vale? Entonces, la cuestión es estimular y la mejor manera es meterlos dentro. Los nuestros, ya tenemos una persona que estuvo de residente y ahora ya es un miembro nato porque ya es un médico normal y corriente como los demás en activo, ya no está en residencia. Pero hay otra que está como residencia y opina, lo único que ya es lógicamente muy discreta y está muy atenta a lo que decimos los viejunos, ¿no? ¿Te parece bien lo de viejunos a ti? No, ya sé que no te parecía bien. No voy a decirte eso. Y además yo creo que aporta, haciendo hincapié en la pregunta que tú has dicho, una persona que está en la comisión, que es MIR, tiene relación con profesionales, porque está en formación con otros profesionales médicos,
y estamos hablando de difusión del código. Entonces, una persona que está dentro del código, que encima está está en su formación, rodeada de compañeros, rodeada de sus tutores, creo que puede servir de mucho, ¿no?, a la hora de difundir el código. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Y ella verdaderamente es consciente también, pues, de la cantidad de malas historias entre los profesionales que se están dando. Lo que pasa es que se denuncia poco. ¿Os ha llamado la atención? No, perdona. Es que si no, no se oye en la grabación. Luego hay otra cuestión, y es que sabemos que los estudiantes llegan bastante bien con la cabeza más o menos ordenada, y los riesgos primeros que empiezan a tener en los desencuentros con el mal quehacer de la profesión es en el periodo de residencia. Por eso todavía es más importante. O sea que eso, por todas estas razones son. En recepción a los servicios jurídicos. Bueno, yo soy de los que tenemos criterios diferentes. Yo soy de los que pienso que el código deontológico es un código deontológico de los médicos, y que son los médicos los que deben de espabilar y estar atentos. Otra cuestión es que llegados los momentos haya que echar mano de la opinión de los servicios jurídicos. Bueno, nosotros no los utilizamos mucho, ¿verdad, Presi? Lo utilizamos, pero cuando es necesario, si es necesario, los utilizamos. Ha habido casos complejos que hay que utilizarlo. Bueno, también depende de la experiencia acumulada de los miembros de la comisión. Aquí tenemos la gran suerte de que uno de los miembros del secretario es un súper experto en inspección sanitaria, entonces pues es bastante más fácil, pero es como todo, ¿no? Echamos manos también de ayudas externas si fuera necesario. ¿Me explico? Si fuera necesario. Pero la verdad es que hoy casi todo está escrito, viene en los libros y eso sí, hay que dedicarle tiempo. Yo, los servicios jurídicos siempre que sea necesario, pero si la pregunta es si está en las reuniones de la Comisión Deontológica los servicios jurídicos, es no. Y además, radicalmente, es no, porque puede distorsionar perfectamente las respuestas. Respecto a la LORE y la coletilla. Es que de hecho la tiene. Vamos a ver, lo mismo que me ha hablado muy rápido, no lo he dejado claro. Para mí, el artículo 38.4, que estaba elaborado mucho antes de que saliera la LORE, se completó con la palabra ni colaborará, que para mí es lo que introduce duda, porque que el médico no provoca la muerte es evidente, solo faltaba. Eso no hay ninguna duda, solo faltaba que alguien lo interprete y que vaya por su cuenta, digamos, aplicando eutanasias a gogo. No. Eso estaba claro. Al meter la palabra no colaborará es cuando introduce la distorsión de que el médico que cumple con la ley puede ser enjuiciado y el médico que no puede, porque su conciencia no se lo permite, pues lo tiene hecho. Creo que ahí hay una distorsión desde mi punto de vista, que no es justa. Pero la ley, sí, la adicional primera lo dice claramente, no se puede castigar a ningún médico que cumpla con la ley. Pero ya lo decía en la época anterior cuando hemos hecho por el medio los abortos. O sea, que el tema es que, vamos a ver, sí, es muy sencillo. El código ha evolucionado y os he puesto el ejemplo del ensañamiento terapéutico. El código, no veáis lo que ha evolucionado desde el 78. Es que no lo vemos porque estamos pendientes del último. Incluso como ha evolucionado desde el 2011 también ha cambiado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este es el juego, ¿no? Irá cambiando y cuando mañana cambien 3 o 4 miembros más distintos, que opinen distintos de la Asamblea General, y te lo digo conocimiento casi uno por uno, pues cambiarán algunas cosas. Mientras tanto, hay que aceptar las reglas del juego. Y como la ley, la adicional primera dice lo que dice, se acabó. Y otra cuestión es que seamos lo suficientemente abiertos como para introducir el debate dentro de nuestro propio colectivo. ¿Por qué no? Unos opinan A, otros opinan B, para otros se ha quedado muy corto el código, para otros se ha quedado demasiado largo, hay gente que está disconforme, porque no sé qué. La cuestión está en que no puede el código tener conforme absolutamente a todo el mundo. Yo lo manifiesto, yo he participado en las comisiones de los 4 últimos códigos y ninguno me ha dejado satisfecho. Es normal, pero hay que respetarlo. La otra, el médico instructor. Eso plantea un problema, pero plantea un problema habitualmente por la redacción que tienen los estatutos. Es el empeño que tenían antes, que ni dejaban participar a los médicos que no tenían más de 15 o 20 años de ejercicio en ninguna comisión de no sé qué, que no entiendo por qué. Ya, esto es absurdo, cosas del pasado que hay que desterrar inmediatamente. O en el caso de los nuestros, que resulta que para que un médico sea instructor de un expediente, que luego lo decide la comisión deontológica, perdón, lo decide la Junta Directiva después de nuestro informe,
Pues para que un médico sea instructor de un expediente, tiene que ser de la misma edad o superior al que tiene que valorar. A ver, esto es como de locos, y que habitualmente va a ser coetáneo, solo falta que sea primo y hermano. Es decir, no tiene ningún sentido. Pero bueno, chicos, ya lo cambiaremos y estamos en proceso de cambio de estatuto, pero reconozcámoslo. Claro que cuesta. Claro, pero sobre todo cuesta si te pones dificultad. Pero Presidenta, claro. No, hay que buscar métodos alternativos para que sean eficaces. No puede ser que alguien que no ha hecho nunca un informe, nunca un expediente, tenga que aceptar, porque además se va a equivocar. Entonces, hay que buscar fórmulas alternativas, porque si no, lo vamos a hacer mal. Y si fallamos en la realización de los expedientes y no van con paralelo a los informes de la deontológica, lo estamos haciendo mal. Y antes o después nos van a penalizar porque no estamos cumpliendo con el deber. Entonces, esto hay que pensárselo, y hay que pensárselo con claridad. O sea, lo lógico es que haya alguien, o tener un cuerpo, probablemente, de profesionales que sea voluntario, como los tenemos de ¿cómo se dice?, los peritos, para estos casos. Porque si no, es muy complejo, nadie quiere meterse en ese barullo. Y además, para enjuiciar a un compañero que Bueno, bien. Ese es un problema real. Bien. Y lo último, relación entre profesionales. Bueno, son los mayor número de casos que nos han contado los compañeros de las otras provincias y también aquí. Bueno, aquí no. Aquí, bueno, sí hemos tenido algunos casos de compañeros, pero sí, son frecuentes, pero más que hay, ¿no? Porque además utilizan habitualmente los compañeros, desgraciadamente, utilizan la disculpa del colegio para intentar ir contra el otro. Y el otro viene contra el uno por la misma razón, siempre hay alguna razón, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hay alguna provincia con casos enquistados, no es nuestro caso, pero con casos enquistados de ahora te denuncio yo, luego me denuncias tú y estamos acabando. No se puede admitir que se utiliza el colegio, el código ontológico, para vendetas personales que no acaban nunca. Es muy difícil y no se debería de admitir. Pero bueno, esta es la otra cuestión. A ver, Manolo, no sé si he respondido a todo. Sí. Es simplemente una aclaración, porque os ha llamado mucho la atención el que a la MIR que nosotros tenemos en la Comisión Deontológica la llamáramos becaria. Nuestro estatuto dice que los miembros de la Comisión Deontológica tienen que llevar más de 5 años en el colegio, con lo cual era imposible meter una MIR si tienes que cumplir ese requisito. Entonces, la hemos metido, en principio, cuando cambiemos los estatutos. Evidentemente, cambiaremos eso, pero ahora la única forma de meterla era como becaria, como MIR deontológica, digamos. Bueno, hay una solución. Con la justificación y el permiso de la comisión, siempre puedes tener becaria o oyente o como tú quieras. Y luego el juego que tú le puedes dar dentro de escuchándola, pues es, bueno, ya no depende de la propia comisión. Yo creo que hay muchas, pero esto hay que cambiarlo, hay que cambiar esa tendencia que es absolutamente injustificada. No sé de qué tenían miedo, de que ocuparan sus plazas. No acabo de entenderlo. ¿Por qué? Porque hay exigencias extraordinarias de 15 años, de 20 años para poder estar o para poder presentarse a la Junta Directiva. O sea, que también, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Señor director, ¿alguna pregunta más? No, si te digo a ti, Roberto. Solamente de lo que has dicho y al hilo de lo que ha preguntado Javier, te he entendido que existe, por aquello de utilizar a los colegios, los propios profesionales, y dado que hoy día hay tanto colectivo que se erigen en defensor de valores que quieren imponer a la mayoría, entiendo que de tus palabras que sería factible que deontológicamente se denunciase a un profesional que ha colaborado en una eutanasia y sería factible que ese profesional, con la aplicación del código deontológico, sufriese un reproche deontológico por su colegio.
¿Estoy equivocado o es así? O castigo deontológico. Bueno, pero como no puede ser castigo porque la adicional dice que hay que cumplir la ley, pero sí evidentemente alguien puede decir no le podemos castigar, pero sí le podemos hacer un reproche deontológico. Primera cuestión, pregunta absolutamente pertinente. Primero, el reproche es una de las cuestiones, deontológico es una de las cuestiones que se utiliza en casos concretos que son leves. Tú criticas al compañero, le dices esto no puede ser, no lo vuelvas a hacer, etcétera, etcétera. El reproche deontológico ya es un castigo, porque la reputación de los médicos, y por si no lo sabéis, ya os lo digo yo, una de las cosas que más nos afecta es que nos quiten la razón o nos apunten con el dedo, con más o menos importancia o castigo. Entonces, el reproche deontológico ya sería un castigo, con lo cual no se podría hacer. Que quede claro esto y sería recurrible. Segundo, sería poco inteligente porque además sería fácilmente ir contra la ley de ordenación de las profesiones sanitarias porque no estaríamos respetando la ley en tanto en cuanto estamos yendo contra ella. Ojo, que por eso he puesto eso lo que he puesto, para el que quiera entender que entienda. Y la existencia de los colegios y de nuestra capacidad de hacer, aplicar y sancionar es esa ley, que es una ley orgánica que mañana puede desaparecer. No es la Constitución, que quede claro. Entonces, por eso lo he dicho, no sería inteligente y sería muy arriesgado. Y tercero, por la propia historia acumulada. Mucho más duro era el articulado anterior y hay más de 2 millones de abortos en España desde que eso existe. ¿Me explico? Lo que es en sí el articulado, y lo lamento, es que tal y como ha quedado no es eficaz, para que nos aclaremos. No es eficaz, bueno, pues ya está, no pasa nada. Se acepta porque hay que aceptarlo, pero no es eficaz y produce una profunda discordancia entre la opción que le damos al que quiere y al que no quiere. Y con esto no estoy tomando posiciones, porque cada uno de nosotros, si somos honestos, honrados, sobre todo los médicos clínicos, hemos tenido casos donde, bueno, ¿qué os queréis que os diga? Sobre todo cuando ves sufrir de malas maneras, ¿no? Y en otros casos, pues por mucho que te digan, me explico, no sé, la gran variabilidad de situaciones, otro lo tiene muy claro, ¿vale? O sea, que lo único que existe es una gran gama de posiciones y de situaciones que además serían convertibles y dinámicas. Yo me pregunto en poquito tiempo cuánta gente va a cambiar de posición, en un lado o hacia otro, por ejemplo. O yo me pregunto si un médico, por ejemplo, que no es objetor de conciencia de la eutanasia, va a ser capaz de aplicar la eutanasia a un familiar o a un amigo muy amigo si lo tiene en su pueblo. Pues probablemente no se lo va a permitir su conciencia y no es objetor. Por eso, en esto, esas normativas, esas normas tan absolutas como valor incambiable, no tienen ningún sentido. Yo creo por eso la solución para mí es el respeto, 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 respeto y respeto. Pero la pregunta tuya podría ser motivo de que alguien no te denuncie, pero el colegio y las comisiones deontológicas analizarán el caso y dirán, pues sí, evidentemente en función de esto no ha cumplido, pero evidentemente no tenemos nada que decir. Porque solamente el reproche sería castigo. Más cosas. Nada. Bueno, pues chicos, lo tenéis fácil, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado y a los que están detrás de la cámara también por escucharnos, sobre todo a este interviniente tan tostón. Bueno.